1. Amigas, amigos, ¿cómo están? Gracias por compartir este espacio con nosotras y bienvenidos a un nuevo programa de Revolución al Aire. Mi querida Katy, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar conmigo esta vez. ¿Cómo estás, mi querida Sandri? Qué gusto saludarte. Cordial saludo a toda nuestra audiencia que día a día nos escucha en nuestro programa Revolución al Aire. Un saludo también fraterno a todos nuestros trabajadores que día a día luchan por la igualdad de sus derechos. Un saludo fraterno. Hoy tenemos un invitado de lujo, nada más y nada menos que a Carlos Rabascal. Él es analista político y económico y también es precandidato presidencial. Y con él vamos a estar analizando el rol de los medios de comunicación ecuatorianos en esta crisis sanitaria y también hacer un análisis económico de lo que actualmente ocurre en el Ecuador y las medidas que este gobierno ha tomado. Buenos días, mi querido Carlos, y bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días, Sandra. Buenos días, Katy. Gracias por esta generosa invitación. Siempre será un gusto hablar con sangre joven, esa sangre revolucionaria, esa sangre que quiere un país más solidario, esa sangre que quiere un país con justicia social, con equidad territorial, inclusión laboral, económica. Es importante los sueños de los jóvenes para construir esa patria o reconstruir la patria que este gobierno actual se ha encargado de destruirla de poco a poco. Así es. Bien, bienvenido nuevamente, mi estimado. Comunicación cumplen un papel muy importante en el manejo de la información. Sin embargo, hemos visto que durante esta crisis sanitaria no se ha evidenciado la realidad de lo que está pasando actualmente en el Ecuador y han sido medios internacionales lastimosamente los que han tenido que reflejar lo que pasa aquí en el país. Cuéntenos, ¿cómo ve usted el rol de los medios de comunicación durante esta crisis sanitaria que está enfrentando el país? Lo que estamos viviendo el día de hoy y estamos siendo testigos en relación a los medios de comunicación es un copy-paste de lo que ya vivimos en el mes de octubre del año pasado. Es decir, tenemos medios de comunicación que son aliados al gobierno y lo quieren proteger y ocultan entonces todas sus incapacidades, todos sus errores y incluso todas las malas decisiones y eventuales hechos de corrupción. Es más, me permito citar, hace poco en las redes sociales circuló un comentario de un comunicador en que decía que cómo extrañaba poder criticar con la dureza que lo hacía antes en el gobierno anterior. Es decir, yo lo que quiero es que tomemos dimensión de lo que ha dicho este comunicador. ¿Cómo estamos extrañando el poder criticar como lo hacíamos en el gobierno anterior? ¿No es que se suponía que en el gobierno anterior no había libertad de expresión? Sin embargo, ahora extraña esa facultad, esa posibilidad y esa facilidad de criticar como lo hacían en el gobierno anterior. Pero añadió este comunicador que no lo pueden hacer ahora. Y no lo pueden hacer porque este gobierno es muy débil, que si se le sopla, se cae. Entonces es evidente que los medios de comunicación en este momento tienen un objetivo. Y ese objetivo se sustenta en el fin justifica los medios. Bloquear a Correa para que jamás pueda volver lo que representa el progresismo en el Ecuador. Por tanto, hay una militancia ideológica y también hay una militancia de intereses fácticos, de poderes fácticos, para evitar una reconstrucción del país en términos de alcanzar esa sociedad de bienestar que establece la Constitución de la República y que debe ser un deber y una obligación de todo ecuatoriano trabajar por esa construcción de la sociedad de bienestar. Los medios de comunicación han ocultado la realidad y adicionalmente tenemos un gobierno con mucha prepotencia, a tal punto que tenemos un gobierno de mucha prepotencia que cuando circularon las noticias de las personas que fallecían en las calles en la ciudad de Guayaquil y en la provincia del Guayas, ¿cuál fue la reacción del gobierno nacional? Decir que eran fake news, decir que eso era un imaginario creado por trolls
que no son otra cosa que personas que forjan noticias imaginarias y falsas para hacerles daño, y que estas personas llamadas trolls respondían a una organización política. Pero ¿qué pasó? Que la presión social a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, comenzó a tener eco en la prensa internacional. Y la prensa internacional visibiliza entonces estas realidades y estos hechos. Y entonces comienza a haber un crecimiento de la presión ciudadana, la presión social y de la prensa internacional, a tal punto que resalta la prensa internacional que somos uno de los países que peores ha manejado esta crisis sanitaria, que realmente ya es una crisis humanitaria. Pero no contentos con eso, comienzan a tratar de desprestigiar y tratar de, a través de este desprestigio, quitarle credibilidad, afectar la credibilidad de las personas que son críticas. Llámense comunicadores o no, sean comunicadores o no. Tenemos el caso de Jacobo García, tenemos el caso de Alexis Moncayo, que por ser críticos los tratan de desprestigiar para afectar su credibilidad. Y lo estamos viendo en la última entrevista que tuvo el secretario de la Presidencia con Fernando del Rincón de CNN. ¿Cuál es entonces la estrategia? ¿Y qué le dice el secretario de la Presidencia a Fernando del Rincón? Le estás haciendo el juego a Correa. Entonces, ahí tú visibilizas la estrategia del gobierno nacional, que es una estrategia de carácter político para querer salvaguardar su débil imagen y su casi ausente credibilidad. Y esto, lamentablemente, lo recogen sus principales aliados, que son los medios de comunicación tradicionales, no todos, por cierto, pero los más grandes, tanto en prensa escrita como en medios televisivos. Entonces, la comunicación a través del periodismo en los medios de comunicación es tremendamente ausente. Y no se están dando cuenta que asumiendo ese rol de aliados políticos por el odio que sienten contra una persona, porque quieren bloquear a esa persona y en consecuencia también quieren bloquear la tendencia progresista, está afectando su propia credibilidad. Y no se están dando cuenta de que su credibilidad de los medios, de los propios medios, está disminuyendo tanto que ya la sintonía les ha bajado cualquier cantidad y ya la circulación en los medios impresos también ha disminuido cualquier cantidad. No se están dando cuenta que eso incluso les va a afectar la sostenibilidad financiera en el mediano y en el largo plazo. Por tanto, están entrando en un espacio del ocaso de los medios de comunicación tradicionales por defender sus intereses políticos y económicos, y sabrá Dios qué otros tipos de intereses. Pero por otro lado, la comunicación del gobierno nacional en medio de esta crisis ha dejado mucho que desear, porque ha confundido los conceptos de la comunicación. Una cosa es la comunicación política, otra cosa es la comunicación gubernamental y otra cosa es la comunicación de crisis. Hoy tenemos una crisis y se debió haber manejado la comunicación desde la óptica de la crisis. Y la óptica de la crisis no permite tener una comunicación política electoral. Y en el momento que ellos incorporan la publicidad electoral de forma de que les crea un espacio en que la gente ya no les cree, entonces no están empoderando a la ciudadanía en el rol de la crisis. Y lo que es peor, aprovechan la situación de crisis para poder imponer sus políticas y sus decisiones, como el pago de la deuda externa en un momento de crisis en que reflejó que el principal objetivo del gobierno no está con la ciudadanía, que el principal objetivo del gobierno no está con la vida de Sandra y ni de Katy, que el principal objetivo del gobierno está con los tenedores de la deuda privada y con la banca nacional e internacional. Eso hace entonces que este gobierno comience a descender aceleradamente en términos de imagen, en términos de reputación y en términos de credibilidad. Y a partir de eso ellos pretenden llamar a un diálogo.
y ese diálogo no lo puede llamar ni convocar porque nadie le va a asistir. Ya ni siquiera quieren asistir sus aliados políticos como el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, porque esa relación del gobierno nacional se les ha convertido en tóxica. Y a partir de la presión de la prensa internacional, entonces algunos medios de comunicación que son aliados comienzan a cambiar un poco el estilo tratando de criticar al gobierno. Pero tenemos un problema entonces que ya no le cree nadie al gobierno, como tampoco ya nadie le cree a los medios tradicionales que han estado aliados al gobierno nacional dentro de estos 3 años. Por eso yo invito a la ciudadanía a que sigamos levantando y alzando la voz a través de las redes sociales, a través de los medios digitales como el de ustedes, donde se crean alternativas, voces alternativas para para establecer opciones para la ciudadanía que pueda contrarrestar y contrastar lo que está sucediendo en el país. Pero también la comunicación desde el manejo de un gobierno no es una comunicación que debe ser inventada, porque la comunicación responde a algo. La comunicación responde a la gestión. Y si no hay gestión de calidad, entonces la comunicación no puede ser buena. Porque la comunicación se debe sustentar en la verdad, en los hechos. La comunicación procesa realidades, procesa hechos, y eso lo transmite a la ciudadanía. Pero si la gestión es mala, la comunicación que va a transmitir hechos malos, verdades horrorosas, y ahí tenemos las consecuencias. Mi querido Carlos, siguiendo el hilo de lo que usted nos dice, tenemos de que ahora esos mismos medios que ocultan o tratan de tapar situaciones como la de los cadáveres en Guayaquil, en situaciones anteriores o para ser más precisos, en el anterior gobierno, y usted ya nos había mencionado algo, eran sus más grandes críticos u opositores. Pero ahora se ve como que trataran de mantener el status quo y ya no hay esa criticidad que antes existía en el gobierno de Correa, para ser más exactos. ¿Qué ha pasado o qué ha ocurrido para que ahora hayan dejado de ser opositores o ser críticos si ellos anteriormente estaban en contra de todas las políticas que Rafael Correa intentaba implantar o intentaba hacer? Especialmente era muy criticado en cuanto a la publicidad o a la propaganda que hacían los medios de comunicación, y eso teniendo en cuenta que la que más realizaba se hacía en los medios públicos o en el Ciudadano, que era un periódico gubernamental. Entonces, me gustaría que nos haga un análisis sobre esta situación. ¿Qué pasa con los medios de comunicación actualmente y por qué estos han dejado de ser tan críticos? Entre comillas. Hagamos un ejercicio de reflexión, Sandra. ¿Por qué antes, y dicho por ellos mismos, que cómo quisieran tener la posibilidad de criticar tan duramente como antes lo hacían? ¿Qué significa eso? Primero, significa que antes sí hubo libertad de expresión. Y significa que hoy están viviendo una autocensura para no afectar a un gobierno del cual son aliados. Y cuando uno es aliado a un gobierno desde el periodismo, significa entonces que está ejerciendo un periodismo militante. Y ese periodismo militante renuncia a la autocrítica. Y ese periodismo militante, entonces, ejerce un periodismo falso, porque no transmite la verdad. Y entonces significa que le está engañando ¿a quién? Le está engañando a la esencia misma de cualquier nación democrática, que es el pueblo, constituido por mujeres y hombres. Y además le está secuestrando algo a la gente, que es el derecho a la información. ¿Recuerdan ustedes, Sandra y Katy, cuál era la lucha de estos medios de comunicación contra la ley de comunicación? ¿La recuerdan? Es por eso que a ellos no les interesa tener una ley de comunicación. Y por eso debilitaron la ley de comunicación. Porque ellos quieren seguir viviendo en ese espacio de construcción de una verdad única.
en ese espacio de construcción de una verdad única, que es la que a ellos les interesa. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer en este ejercicio de reflexión es por qué a ellos les interesa esa verdad única. Y a ellos les interesa la verdad única, entonces, es para manipular el pensamiento de la ciudadanía. Y el manipular el pensamiento de la ciudadanía es transgredir no solo las normas de la comunicación, es transgredir a la ética ciudadana. Porque cuando yo te robo el derecho a estar bien informado, ¿qué estoy haciendo? Estoy atentando y afectando tu vida. Porque no te estoy suministrando los elementos y los insumos necesarios para que tú construyas a partir de la libertad de tu pensamiento tus propias opiniones y conclusiones. El pensamiento es un derecho que tenemos todos. Y la libertad de expresión que tenemos se tiene que derivar de esa libertad de pensamiento, pero también, evidentemente, de la responsabilidad a expresarnos, no solo en función del pensamiento propio, sino también en función de lo que nosotros podamos contrastar para que nuestra opinión se sustente en veracidad. Y eso no está pasando. Quieren manipular tu pensamiento, Sandra. Quieren manipular tu pensamiento, Katy, y la de todos los ciudadanos para ocultar la verdad y construir a partir de sus intereses la verdad única. Manipular el pensamiento de toda una sociedad para que crea que lo que se está haciendo es lo correcto cuando se están juntando para destruir un país y en vez de construir una sociedad de bienestar, construir una sociedad de esclavos financieros, de esclavos dependientes de pocas personas que deciden, pero que tienen mucho en desmedro de muchos que tienen poco. Y ahí entonces entramos a lo que está pasando. Un choque de modelos que parten de la ideología. Ellos representan un modelo de crecimiento corporativo del capital financiero especulativo y nosotros representamos un modelo de desarrollo solidario sustentado en una economía un desarrollo social, sustentado en una economía solidaria a partir de la distribución de recursos. El capital que ellos tienen como fin es un capital concentrador de riqueza que quieren especular para concentrar esa riqueza que no la incorporan en la economía real. ¿Qué significa? No la incorporan en modelos de producción, no las incorporan en modelos de servicio que generan trabajo, sino que simplemente ellos quieren acumular capital, quieren acumular riqueza. Le quitan la posibilidad entonces al pueblo ecuatoriano para que el pueblo pueda acceder a esas oportunidades de también ser beneficiario de la riqueza. En cambio, nuestro modelo sí te permite eso. Te permite construir un modelo de desarrollo social que significa ¿qué? Que significa que piensa en la gente, que el capital es una herramienta, pero que el ser humano está por encima de la gente. Y que ese modelo de desarrollo social se sustenta entonces en la construcción de un estado de bienestar que construye salud pública para todos, educación pública para todos, seguridad para todos y justicia para todos. Y entonces, ¿cómo llega el desarrollo social? A partir de la herramienta que es la economía para poder generar esos recursos y redistribuirlos para asegurar que todo ciudadano pueda acceder a esos derechos. Ahí está la diferencia. Por eso que este gobierno y los medios de comunicación no lo dicen, no ha dicho que entre enero de este año y abril de este año han sacado divisas en 1.700 millones de dólares. Divisas que no responden con esos 1.700 millones de dólares a transacciones del comercio exterior,
Es decir, no responden a la compra en el exterior de productos y o servicios. Entonces, gente que está sacando dólares de la economía para llevárselos a los paraísos fiscales. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Atentar contra el bienestar. Eso representa este gobierno. Eso representan sus aliados los medios de comunicación tradicionales. No todos, pero sí los más grandes. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso nos quieren ocultar, porque quieren seguir protegiendo sus intereses de acumulación en desmedro de esos muchos que son los ciudadanos que tenemos poco. Y contra eso hay que luchar. Y contra eso tenemos que ponernos de pie. Y contra eso tenemos que levantar nuestra voz, Sandra y Katy. Así es. Bueno, continuando, hemos visto que lastimosamente no hay un manejo adecuado por parte de este gobierno en situación de crisis y mucho menos en su discurso, como hemos visto en las cadenas nacionales, especialmente del presidente y del vicepresidente, que no tienen, como decir, ese tino para dar la información a la ciudadanía en sus cadenas nacionales. En este contexto, mi querido Carlos, ¿cuál cree usted que es la estrategia, o mejor dicho, el lenguaje adecuado para que los periodistas y los medios de comunicación difundan esta información y no causar conmoción social? Porque la forma en la como lo dicen crea mucho miedo en la ciudadanía, ¿verdad? Al decir que el 60% de la población nos vamos a contagiar por COVID, eso arremete también a la salud mental de los ciudadanos. En este sentido, ¿cómo cree usted que los medios de comunicación y los periodistas deben emitir este mensaje a la ciudadanía? A ver, los medios de comunicación siempre tendrán que decir la verdad, pero en momento de crisis, la prudencia y la sabiduría son elementos importantes de la comunicación. ¿Por qué? Porque ¿qué debemos cuidar? Debemos cuidar la tranquilidad emocional y económica de la gente. Si nosotros le estamos poniendo más leña al fuego, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una sociedad que vive en una incertidumbre como la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Pero adicionalmente estamos atentando contra la psiquis del ciudadano. Y atentar contra la psiquis del ciudadano tiene una incidencia en el comportamiento de este. Y el comportamiento de un ser humano, ¿verdad? Cuando vive en incertidumbre y cuando vive en temores y a lo mejor en pánico, podemos desencadenar entonces un movimiento de masas que no va a ser el más adecuado. Entonces tenemos que ir cuidando y tenemos que ir suministrando la información en términos de la verdad, pero sin incrementar el temor, sin incrementar o poder atentar contra un comportamiento adecuado de una sociedad. Por ejemplo, decir que el 60% que va a ser contagiado y que el 1% va a ser el indicador de fallecimientos en el Ecuador, es un tema errado. Hubieras podido decir lo mismo de otra forma, sin decir que más de 100.000 personas van a fallecer en Ecuador producto de esta crisis, ¿verdad? Es decir, tú entras en una pedagogía con la ciudadanía a decir, señores, esta crisis nos está afectando a todos, esta crisis de esta pandemia en verdad puede afectar la salud y la vida de los ecuatorianos. En consecuencia, los invitamos a través de estos protocolos a que cuidemos la vida y cuidemos la salud de todos nosotros. Pero por otro lado, eso lo puedes decir en términos de comunicación, pero si no hay la gestión de un gobierno en términos de proveer salud pública adecuada, eficiente y oportuna, cualquier comunicación no va a surtir el efecto. Porque tú puedes educar a la gente, decir, tienes que cuidarte, pero si a la gente de Monte Sinaí, en Guayaquil, no le llevas los alimentos, no le llevas víveres, no les llevas medicamentos, no le vas a poder decir quédate en casa. Entonces la comunicación tiene que venir acompañada de una gestión. Y ahí ha habido un divorcio de medios que no han sabido comunicar, o que no han querido comunicar, mejor dicho, y un divorcio entre la verdad y la responsabilidad. Porque el gobierno lo que está diciendo es
varias cosas que se contraponen, varias cosas que se atropellan y varias cosas que aún confunden. Por ejemplo, dicen 600 fallecidos, por decirte algo. Y sale el vocero del gobierno diciendo que solo en Guayaquil, en la provincia del Guayas, en los primeros 15 días de abril ha habido 6.700 fallecidos. Entonces, en vez de ayudar a tranquilizar a la ciudadanía, ¿qué hacen? Crean más incertidumbre. Así es, pánico también. Mi querido Carlos, siguiendo esta misma línea de opinión que usted nos da y de medidas que el gobierno ha tomado en cuanto a esta crisis sanitaria, los ciudadanos, especialmente los más pobres, se encuentran en un tremendo dilema, porque por un lado te dicen, es cierto, quédate en tu casa, y todos deberíamos acatar esa medida, pero ¿qué hacer si algunos ni siquiera tienen casa, otros sobreviven del día a día y no hay una política pública que garantice la seguridad de las personas para quedarse en casa y mucho menos que les apoyen en esta difícil situación? Tenemos casos aquí mismo en mi barrio, al norte de Quito, se llama el Comité del Pueblo. Es un barrio en el cual hay muchísimo comercio informal y si bien es cierto podemos observar que cuando uno sale a la calle están los vendedores informales en la calle, pero por otro lado están las autoridades queriéndoles sacar de la calle, pero es un tremendo dilema. ¿Cómo solucionar esto? ¿Qué política pública realizar para beneficiar especialmente a los ciudadanos, a los más pobres? En una crisis, más allá de una política pública que debe existir y que debe existir siempre, es el tema de liderazgo, decisión y voluntad política. Si tú no tienes liderazgo, no vas a movilizar y transformar a una población. Si no tienes voluntad política, no vas a poder decidir adecuadamente. Se supone que en una crisis como esta estamos viviendo un estado no solo de emergencia, estamos viviendo un estado de excepción. Entonces, tienes que comenzar a establecer primero los objetivos. Primer objetivo, ¿qué debo escoger? La protección de la vida y la salud de mi gente. Eso es lo que yo debo escoger como un mandatario, pero no. Ellos escogieron pagar en marzo parte del capital de la deuda externa. Por tanto, se quedaron sin recursos para poder atender en esos momentos la crisis sanitaria. Pero no solo eso, ya venían deteriorando la economía, ¿verdad? Acordémonos que la economía el año pasado decreció en menos 0,50% y que antes de la crisis se decía que apenas íbamos a crecer este año en 0,20%. Entonces, no tomaron las políticas adecuadas para tener un país con una economía más fuerte, sino que se encargaron de ir destruyendo lo que se había construido. Comencemos por ahí. La crisis los toma entonces en medio de este proceso de autodestrucción de parte de ellos. Y sin recursos, porque los recursos que tenían, ¿qué hicieron? Prefirieron pagar deuda y prefirieron financiar importaciones. No los incorporaron a la economía real, no tuvieron una base económica que permita a la gente tener trabajo e ingresos y que eso hubiera permitido estar en mejores condiciones, porque adicionalmente eso hubiera también contribuido a que el gobierno nacional hubiera podido recaudar más, porque a mayor consumo, mayor producción, a mayor consumo y producción, mayor empleo y mayor inversión. Si hay más plata que se mueve en la economía interna, hay más recaudación tributaria, así de sencillo. No lo hicieron. Esta autodestrucción llegó a un momento que era insostenible y les caen dos factores que ahonda más el problema. Uno, la disminución del precio del petróleo. Y dos, el COVID-19, el coronavirus, ¿verdad? Pero entonces, para manejar la crisis, ¿qué tenías que haber hecho? Liberar recursos. No es que no queremos pagar la deuda externa, no podemos pagar la deuda externa, porque se nos muere la gente. Y si se nos muere la gente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a ser una sociedad y una nación que está colapsando. Vamos a tener esa crisis humanitaria. Lo primero que entonces tenemos que tener que hacer es decirle a los tenedores de la deuda privada, a los países a los cuales le debemos y al propio Fondo Monetario Internacional, señores, no vamos a pagar la deuda. No se asusten, no es que no querramos, es que no podemos. El mundo dice que no se puede pagar la deuda externa. Los países miembros del G20 y del G7
¿Qué dicen? No es momento de pagar la deuda externa, es momento de reestructurar, porque los países emergentes necesitan los recursos para poder atender la crisis. Entonces, ahí perdieron 324 millones. En agosto dicen que van a pagar 811 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la prioridad de ellos no está en la vida de nosotros, está en la deuda externa. Entonces, primero liberemos los recursos de la deuda externa. No podemos pagar esos 811 millones en agosto, ya, ¿verdad? Pero adicionalmente hay que reestructurar, porque solo en este año se nos vencen 7.000 millones y el próximo año se nos vencen millones de dólares. Plata que no vamos a tener, entonces necesita reestructurar. Segundo, tenemos que cuidar la dolarización, porque es la moneda que tenemos. Y si salimos de la dolarización, vamos a crear otro problema adicional. Y ese sí va a ser un problema apocalíptico, porque vamos a afectar el salario, vamos a afectar la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, si están, les dije hace poco que entre enero y abril habían salido 1.700 millones de dólares. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar que esos dólares salgan. Incrementar entonces el impuesto de salida de divisas. Establecer una política de salvaguardias arancelarias a los productos de importación que no. Y con eso pudiésemos generar una recaudación de 400 millones de dólares. Sumados a los 800 millones de dólares que hay que pagar en agosto, ya tenemos ahí 1.200 millones de dólares. Y en vez de tratar de cargarle impuestos a los trabajadores ecuatorianos, que hoy se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador, en vez de cargarle los impuestos a los trabajadores, ¿verdad? Mediante una ley que se llama apoyo humanitario, y lo que menos tienen de apoyo humanitario, es cobrémosles a los que más tienen, a los que sí pueden pagar esos impuestos. Y son 200 que tienen más de 1 millón de patrones, que si le aplicamos un impuesto del 1%, ¿verdad? Pudiésemos recaudar 435 millones de dólares. Ahí ya tenemos 1.600 millones de dólares. Y adicionalmente, el impuesto a las utilidades a aquellas empresas que tienen más utilidades que estén por encima del millón de dólares. ¿Qué podemos recaudar ahí? 290 millones de dólares. Y ahí podemos llegar a 1.800 millones de dólares, sin necesidad de afectar al trabajador. Esa ley que han enviado a la Asamblea, que el día de ayer lo debatieron en el primer debate del Pleno de la Asamblea, ¿qué objetivo tiene? Recaudar impuestos. Pero ¿saben a quién más le recauda impuestos? En un 79% a los trabajadores y apenas un 21% a las empresas que han generado utilidades por más de 1 billón de dólares. ¿Eso es equitativo? Eso no es equitativo. Entonces, con los recursos que podemos tener mediante lo que he dicho, con las propuestas que estoy diciendo, más otras propuestas que se pueden implementar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya tengo recursos para atender la crisis en el corto plazo. Y acceder a los fondos multilaterales, a los fondos emergentes multilaterales de la banca multilateral, para que nos lleguen entre 2.500 y 3.000 millones y poder seguir atendiendo la crisis. Pero este gobierno no hace eso. Pero por otro lado, ¿qué debió haber hecho? A ver, señores, tenemos que reconocer que en el Ecuador hay 25% de pobreza. Esos son 4 millones de pobres. Que 6 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad. ¿Sí? 6 millones de ecuatorianos. Ahí tenemos 10 millones de ecuatorianos. Y en el empleo pleno, además tenemos 3 millones, es decir, personas que viven en relación de dependencia, pero que no saben pues si van a poder mantener el empleo. En Diario del Universo, ¿qué dijo el día de hoy? ¿Qué dice el día de hoy? 500.000 personas que han perdido el empleo. ¿Eso queremos en el Ecuador? Entonces, las medidas que se debieron haber tomado, que no son medidas no financieras en este momento, no económicas, pero que sí son medidas sociales, es decir, a ver, señores, con estos dineros que voy a liberar y que voy a obtener, ¿qué tengo que hacer? Sectorizar el país, en lo urbano y en lo rural, sectorizar el país, enfocado a proteger primero a quién, aquellas personas que están en riesgo, que pueden salir a buscar trabajo para poder conseguir alimentos y víveres y medicamentos, ¿verdad? Entonces, las Fuerzas Armadas tenían que ir y llevar esos alimentos, las Fuerzas Armadas llevar esos víveres, mediante una estrategia de sectorización para evitar
para evitar que la gente salga y llevar brigadas médicas en esos sectores vulnerables para poder atender en el día a día, en la cotidianidad a esas personas, a esas familias, a esos hermanos y hermanas. Pero por otro lado, también debimos haber tomado la decisión de ¿qué? De proteger el empleo. ¿Y qué significaba proteger el empleo? Transferencias monetarias a aquellas personas que están en pobreza y a aquellas personas que están en la informalidad, ¿verdad? Para que puedan tener recursos y no se sientan presionados de tener que comprar, pagar, etcétera, etcétera, con recursos que no tienen. Y por otro lado, adicionalmente, asumir el salario, asumir un porcentaje de los salarios de esas personas que están en relación de dependencia para que las empresas no tengan la necesidad de despedir y decirles a las empresas: yo, Estado ecuatoriano, asumo un porcentaje del salario con la condición que no me despidas a nadie. Y establecer decisiones y políticas importantes, es decir, señores, como se rompió la cadena de pago, si nadie cobra, nadie paga. Y después, cuando pasemos esta crisis, vamos a reestructurar esas deudas que tienen los ciudadanos, que tienen las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas, pero en condiciones de solidaridad. Señores banca, bajen las tasas de interés. Y no es que se los voy a dejar para que ellos lo hagan de forma voluntaria. No, por eso es el liderazgo del gobernante, de cuidar a la ciudadanía y a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera decirles: bajen las tasas de interés, como hace Colombia y como hace Perú, que la redujeron al 4%. Porque no voy a poder reestructurar al 13, al 14, al 15, al 16 o al 18%. Sería absurdo que en plena crisis, y más una economía dolarizada, tenga un costo financiero imposible de poderlo asumir. Y porque adicionalmente no puedo paralizar la producción. Entonces, esa tasa de interés baja, asequible, me va a permitir inyectar capital de trabajo para que el micro, el pequeño y el mediano y la economía popular y solidaria sostengan la producción de alimentos, que la industria sigan trabajando. Y de esa manera, entonces, logro neutralizar un efecto social negativo que se está dando en este momento. Bien, mi querido Carlos, lastimosamente usted sabe que el tiempo es escaso en estas plataformas virtuales. Sin embargo, queremos comprometerle para una próxima entrevista y abordar temas que la ciudadanía no conoce, no se ha enterado por por los medios tradicionales, y que justamente es la idea de nuestro medio, que la ciudadanía conozca y más que todo se evidencie la verdad, porque es la única forma con la que podemos decirle basta ya a todo este gobierno que ha causado tanto daño a nuestro país en menos de 3 años. Entonces, queremos también agradecerle, mi estimado Carlos, por nuestra invitación a nuestro medio Revolución al Aire. También queremos que nos ayude con un comentario, un mensaje para nuestra ciudadanía y para toda nuestra audiencia. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. El Ecuador tiene salida, pero está en nosotros defender al país, está en nosotros defender la verdad y está en nosotros recuperar el camino. Nosotros, los que pertenecemos y los que tenemos este pensamiento dentro de la línea progresista, tenemos una gran responsabilidad. Y la responsabilidad en este momento es seguir alzando la voz, seguir diciendo la verdad. No importa las críticas que puedan venir en nuestras contras, no importa incluso la persecución que pueda venir en nuestra contra. Lo que importa es la dignidad de todo un pueblo. Y esa dignidad ahorita la podemos defender tan solo con la voz, pero también la podemos defender con la acción, a través de estos medios, a través de motivar a una ciudadanía para que se vaya incorporando en este reto de unificación del progresismo, porque no hay mal que dure 100 años. Este gobierno ya se va a ir, y se va a ir el 24 de mayo del 2021, si a lo mejor no se va antes. Pero tenemos que prepararnos para evitar que estas decisiones neoliberales y estas políticas neoliberales que deterioran tanto la vida de las ecuatorianas, los ecuatorianos, continúen. Porque si en las elecciones del 2021 gana el Partido Social Cristiano, gana el Movimiento Creo, o gana cualquier representante de este gobierno que ya perdió el derecho de pedir un voto,
va a ser peor para nosotros. Pero si nosotros no nos organizamos, si nosotros no nos unimos y no recuperamos el poder en el 2021, entonces no hemos asumido el reto histórico el cual estamos viviendo el día de hoy. Está en nosotros, que cada día sumemos más ciudadanos y ciudadanas, que cada día comencemos a crecer para que juntos, en este gran movimiento del progresismo renovado, podamos recuperar la patria y retomar el rumbo. Recordemos que aquí se está jugando nuestra vida, aquí se está jugando nuestro futuro. Y yo invito a toda la ciudadanía, a todos aquellos que tienen ese pensamiento progresista, para que nos juntemos. No importa quién sea el candidato, lo que importa es que sea capaz, que sea transparente, que sea honesto, que sea solidario con la gente. Y una invitación especial a los jóvenes, sí, a esas mujeres y hombres jóvenes de la patria, para que ustedes alcen e hicen la bandera del Ecuador en lo más alto, a través de una invitación que nos hagan a todos de hacer una nueva forma de política, que pensemos en ese objetivo, de construir esa sociedad de bienestar a partir de la paz, sí, pero con justicia social. Un fuerte abrazo a todas y todos. Mi querido Carlos, mi querida Katy, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa Revolución al Aire, y gracias a quienes nos ven, nos escuchan y también a quienes nos siguen. Un fuerte abrazo, mi querido Carlos y mi querida Katy. Hasta pronto.